Es 9 de diciembre. Saludamos en el nombre glorioso y santo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos a continuar con el libro de Hebreos, capítulo 10. Ahí ya estamos, ya pasamos la mitad de este capítulo, como ha pasado, hermanos. Vamos a examinar este libro, este capítulo, con la ayuda de nuestro Dios, pidiéndole y rogando que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder entender. Saludamos a nuestra hermana Ruth Navarrete, que nos acompaña, y también a nuestro hermano Roberto Salgado. Amén. Capítulo 10 del libro de Hebreos, dice el escritor, porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual él entrando en el mundo. Quiero detenerme un poquito aquí, hermanos amados. Esta ley, cierto, que fue dada para Israel con respecto al pecado, cierto, de que debía sacrificarse un animal eh, por el pecado del hombre, y esto se practicaba diariamente, porque el pecado es continuo, el hombre es pecador, y no peca porque el hombre peca porque es pecador, amén, no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador, o sea, es algo innato en la criatura, en todo ser humano. El pecado está. ¿Mm? Entonces, producto de esto, porque el hombre quedó con la mancha desde el huerto. El hombre trae el pecado desde el huerto. Amén. Si bien es cierto, la escritura menciona, por ejemplo, al justo Job, al justo Lot, y así a muchos justos, cuando cuando habla de su justicia, si usted va a leer, por ejemplo, Noé fue hallado justo en su generación, ¿verdad? Pero después Noé baja del arca, ¿verdad? Planta una viña, sale uva y Noé se emborracha y queda desnudo, ¿cierto? A la luz ahí, el cual su hijo lo vio, los otros hijos se cubrieron, ¿cierto? Para no verlo. Entonces ahí eso refleja, hermanos, que el pecado continúa, pese al juicio que hubo contra aquella generación, la generación de Noé. Y esto demuestra lo que el escritor está diciendo, que el pecado está arraigado en el hombre, en el ser humano, en nuestra naturaleza pecaminosa. Y en estas cosas se recordaba, hermanos, continuamente el pecado. Era un tributo al pecado, ¿ya? Y como dijo un hombre, el tributo, Dios bendiga a nuestra hermana María Galdame, el tributo al pecado, ¿cierto?, está en los cementerios, porque la paga del pecado es muerte. Te ven millares de cementerios en todo el mundo. Ahí está, hermanos, el tributo al pecado. Y tenemos, hermanos amados, que... me permite un segundito. Tenemos que aquí en el libro de Hebreos, con respecto al sacrificio, ¿verdad? Lo que está haciendo alusión aquí el escritor, este sacrificio de animales que se hacía en la antigüedad, venía de cierta manera, en parte, por decirlo así, a paliar un mal que se venía arrastrando por mucho tiempo en el hombre. ¿Mm? Pero
estas muertes de animales, este derramamiento de sangre, no podía quitar el pecado. Era imposible. Y esto es lo que está diciendo aquí. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y esto quiero que lo retenga un segundo. En estos sacrificios continuos se recordaba al hombre que era un pecador. En el sacrificio continuo, en el sacrificio anual, nos estaban diciendo, ¿cierto?, a nuestra humanidad, a nuestra naturaleza, que ciertamente éramos pecadores. Nos recordaba nuestros pecados. Y me viene a la memoria el sacrificio de Cristo, cuando el apóstol Pablo dice que cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor, cuando cenamos, que debemos hacer en memoria de su muerte. Amén. ¿Por qué razón? Escuche esto. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. ¿Ves? Lo que se hacía antes no le agradó. ¿Ya? Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer, ¿qué cosa? Tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto está en el Salmo 40, ¿ves? Del 6 al 8, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Dios no se agradó con eso. Llegó un momento que podemos pensar a través de la historia que el hombre pecaba para sacrificar. O sea, a ver, ¿qué quiero decir con esto? La conciencia pecaminosa del hombre le hacía pensar, bueno, pequemos. Total, animales hay hartos. Esto es lo que está queriendo decir el escritor, porque esa es la naturaleza del hombre. Es que cuando Pablo habla de la libertad aclara también que nuestra libertad en Cristo no se transforme en libertinaje, para no hacer lo que estos hombres hacían. Estos hombres tuvieron en poco la muerte de animales. Entonces seguían pecando. Y estas cosas a Dios no le agradaron. En el fondo, queriendo poner una solución, se volvió en el fondo en un problema. Sí, queriendo solucionarle el problema al hombre. Pero recordemos que todo esto era una sombra de lo que iba a venir. Entonces, Dios, queriendo solucionar el problema momentáneamente con los hombres, se volvió en una situación problemática para Dios, a tal punto que Dios aborreció el sacrificio de los animales, la muerte de los animales. Entonces, el sacrificio de ofrenda no te agradó. Y aquí dice otra cosa, más me apropiaste cuerpo. Amén. Y aquí se cumple lo que Pablo dice, que Dios fue manifestado en carne, porque Dios es espíritu. Amén. Entonces, para venir a hacer el sacrificio, tenía que haberse apropiado de un cuerpo. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer ¿qué cosa? Tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Entonces, el sacrificio mayor, escuchen bien, el sacrificio mayor del cual Dios se agrada es que Cristo hace la voluntad, o sea, obedece. De principio a fin. Por eso Gálatas dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley. O sea, Él obedeció en todo. Escuche bien, en todo. Entonces, esto quita la obediencia de Cristo, quita lo primero, la muerte de los animales. ¿Amén? Por eso que, hermano, la vida de Cristo en esta tierra, completa, desde el pesebre hasta la tumba, nos da, hermanos, una señal que agradó a Dios. Sí.
Cuando Jesús entra, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo o tomo contentamiento. Entonces, la vida de Cristo agradó a Dios. ¿Mm? No es que esté haciendo dos dioses, estoy hablando de la humanidad de Cristo. Amén. Entonces, esa voluntad perfecta y la perfecta obediencia de Cristo hacia Dios quitó toda lo que era el sacrificio antiguo. En esa voluntad dice, escuche, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea, lo que corona la actitud de Cristo hacia Dios, o sea, una vida obediente, por eso dice que fue obediente hasta muerte y muerte de cruz, es el sacrificio. Es el sacrificio. Y en ese sacrificio nosotros somos santificados. Los que hemos creído, por supuesto. Los que hemos creído somos santificados en su muerte, en su obediencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando usted cree, ¿verdad? Y toma el nombre de Jesús en las aguas, que es importante el bautismo, parte importante del Evangelio. Muchos religiosos hoy día han quitado eso. Ya no bautizan, otros bautizan de manera diferente a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Algunos casi sin agua, ¿verdad? Pero en esa obediencia, Dios justifica a quién? A usted, al impío. Porque usted y yo éramos impíos. Pero un día creímos en lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Y esa justicia de Cristo nos favorece y nos hace justo a nosotros. Usted es justo hoy día, usted es santo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque usted es santificado en el sacrificio de Cristo, porque creyó. Ciertamente dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nuevamente vuelve a referirse a los sacrificios antiguos. Dice, pero Cristo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, escuche, hizo perfecto para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. Y nos da testigo a lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca, escúcheme, nunca más me acordaré de qué, de sus pecados y transgresiones. Para aquellos que hemos creído, buena noticia. Dios no nos está refregando nuestros pecados diariamente. Dios no nos está continuamente apuntando, diciéndonos, mira, tú eras un borracho, tú eras un ladrón, tú eras una prostituta. No, no está continuamente. Dice que Él nunca más se va a acordar de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Cuando, hermanos amados, creímos, nos arrepentimos y fuimos a las aguas y fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo en las aguas como la Escritura lo demanda. Nuestros pecados Dios los toma y los echa a la profundidad de la mar, como dice el profeta. Y nunca más, escuche bien, nunca más Dios se acuerda de lo que usted hizo. Dios se olvidó de su pecado, Dios se olvidó de su maldad. Esto podemos considerar, por eso que el salmista dice, porque el Señor es bueno, porque si el Señor se acordara de nuestros pecados. Caramba. Y por eso que hoy día somos justos. Dios bendiga a nuestro hermano Camilo Martínez. Por eso que hoy día somos justos en Él, no en nosotros mismos. Somos justos en Él, no en nuestra justicia, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Amén. Y alabamos a Dios por Cristo Jesús, el cual se entregó. Y añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, el solo sacrificio de Cristo bastó para quitar el pecado. Por eso que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Usted no tiene que hacer sacrificios.
Usted ya no tiene que hacer sacrificio. Muchos piensan que hacen obras para salvarse. No, las obras son porque ya somos salvos. Hace mérito. Algunos dicen, hace mérito. Ah, no, no, no. La ofrenda por el pecado ya fue hecha. Si yo hago mérito para salvarme, estoy quitando o estoy desmereciendo lo que hizo Cristo. Además que no me alcanzaría. Con mi condición pecaminosa no me alcanzaría. Y por eso que aquí dice que ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, o sea, con respecto a esto que venimos hablando, desde el comienzo del capítulo 10 dice, así que, hermano, teniendo libertad, escuche, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, su cuerpo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones. ¿De qué? De mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Dos cosas que fundamentan y que nos avalan. Teniendo este sacrificio y este sacerdote, que es el mismo, el que hizo el sacrificio fue Cristo, y el sumo sacerdote es Cristo, que es el mismo, porque Él resucitó. Por eso que dice que Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. La resurrección iba con la muerte. Dios bendiga a José Efraín Arredondo y a mi hermana Moni Pilcol, que se han reunido también con nosotros. Entonces, atendamos a esto, hermanos, que es profundo y es maravilloso. Esto nos da confianza, no en nosotros, sino en el Señor. Amén. Entonces, teniendo estas dos cosas, que Cristo murió, ¿cierto? Se entregó, pero a la vez es el gran sumo sacerdote sobre esta casa, la casa de Dios, nosotros. Usted es casa de Dios hoy día. Usted es la casa de Dios donde mora el Espíritu Santo. Entonces dice, acerquémonos con corazón sincero, primeramente. No con un corazón engañoso, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, una fe verdadera. Amén. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Y mantengamos firmes, escuche, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veáis que el día se acerca. Bueno, escuchó bien. Todas estas cosas, este paquete de cosas, debe estar en nosotros. Hoy día se menosprecia la congregación. Los hermanos han caído en falta al dejar de congregarse. Porque ¿cómo yo estimulo a mi hermano si no lo veo? ¿Cómo voy a estimular a mi hermano si no lo veo? Ni siquiera soy partícipe. Se han dejado las congregaciones de lado, acatando una mentira del diablo y un engaño que de textos bíblicos que son tergiversados. Ciertamente sí hemos visto maldad en medio del pueblo de Dios, y eso no podemos negarlo. Pero yo no soy juez de mi hermano. No soy juez del pastor que ha caído, no soy juez del hermano que ha caído. Ni usted tampoco. Usted tiene que seguir corriendo la carrera. Usted tiene que seguir obedeciendo a Dios. Eso no le va a justificar. Por eso que el apóstol Pablo le dice a la carta de los romanos, dice, decir que no se adulteráis y adulteráis, decir que no se debe robar y robáis. Debemos considerarnos, hermanos amados. Debemos considerar también nuestra vida espiritual. Porque a veces somos buenos para juzgar, pero no somos buenos para examinarnos nosotros mismos. No somos buenos para mirarnos al espejo de la palabra y ver en qué estamos fallando nosotros. Porque nadie es justo en sí mismo. Si somos justos es porque el Señor nos ha justificado. Entonces, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que el día se acerca. Decía que muchos
han abandonado las congregaciones, ya no se congregan. Y piensan que el Señor va a venir por ellos individualmente. Hermanos, el apóstol Pablo cuando hace mención de la iglesia hace mención de un cuerpo. Y una mano no puede estar suelta al cuerpo. Un pie no puede estar suelto. Porque si esta mano es cortada, es mutilada, ya esta mano no pertenece a este cuerpo, ya no. No. Porque fue mutilada, ya no existe. Entonces, cuidado con los mutiladores del cuerpo. Amén. Aquellos que dividen el cuerpo. Nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Pero si yo me aparto, no estoy nutriéndome por la cabeza. Entonces ya no soy del cuerpo. No soy del cuerpo. Y téngalo muy claro, hermanos amados. No deje de congregarse. No deje de asistir, de compartir el culto, de adorar a Dios con sus hermanos. No lo deje. No se justifique bíblicamente para hacerlo, porque no hay justificación. Aquí es claro, el apóstol que escribe este libro, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y nosotros que sabemos, hermanos, que ese gran día ya se divisa. Como dije el otro día, se huele. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. No podemos matar a Cristo nuevamente por los pecados. No queda, eso es lo que está diciendo el escritor. Dios bendiga a mi hermana Catherine Vergara. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Se lo vuelvo a decir, no podemos matar, ni tampoco usted se puede volver a bautizar. Esto es cuando, si pecáramos voluntariamente, es cuando el creyente empieza a practicar continuamente el pecado, o sea, se vuelve de donde fue sacado. Voluntariamente, ojo, voluntariamente, porque hay pecados que son involuntarios. Por eso que Juan dice, hijito, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Hay que definir estas situaciones. Yo lo defino de esta manera. No es lo mismo caerse que tirarse al suelo. Porque el que se cae es porque tropezó, pero el que se tira al suelo es porque quiere ensuciarse. El que tropezó no quiso ensuciarse, tropezó. Amén. Por eso debemos tener cuidado. Por algo Dios nos dio el Espíritu Santo para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Luego dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a quienes, a los adversarios. ¿Por qué dice aquí devorar a los adversarios? Porque el que se amista con el mundo, ¿qué viene a ser? Enemigo de Dios. Y Dios dice que a sus adversarios no le va a dejar raíz ni rama. Entonces el mismo Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. Usted decide si recoge con Cristo o desparrama sin Cristo. Si se hace amigo del mundo o se hace amigo de Dios. Ser amigo del mundo es empezar a practicar la mundanalidad, porque estamos en el mundo. Pero nos aclara la Escritura, no somos del mundo. Entonces, el que viola, dice, la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Recuerda que el que era sorprendido en pecado era muerto? Se le juzgaba con 2 testigos y moría. Y aquí hay más de 2 testigos para nuestra vida. A Israel le dijo el Señor, pongo al cielo y a la tierra por testigo. Ellos vieron las atrocidades y las calamidades que hicieron. Habían 2 testigos reales. Hoy día, el mismo apóstol dice que tenemos una nube de testigos. Hoy día ya no son 2 testigos. Imagínense, si con 2 testigos moría una persona, hoy día nosotros tenemos, como iglesia, tenemos una nube de testigos, una cantidad grande de testigos. ¿Ya? Luego dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Estas preguntas nos deben conmover el alma. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare? ¿A qué? Al Hijo de Dios, a Jesús. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto,
en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pisotear, tener por inmundo y afrentar. A afrentar. Dios bendiga a nuestra hermana Janet Rosales. Dios le bendiga. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a quién, a su pueblo. Ojo con esto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es una advertencia a no pecar deliberadamente, a no planificar la manera de pecar, a no practicar el pecado. Sí, nosotros de una u otra manera podemos ir practicando el pecado. La envidia, la malicia, el adulterio, el robo. De una u otra manera podemos empezar a ser constantes en la práctica del pecado nuevamente. Porque recuerde que tenemos una tendencia en nuestra carne. Y por eso que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos impide que volvamos nuevamente a practicar lo que practicábamos antes. Por eso debemos ser obedientes, hermanos amados, a la palabra, no religiosos. Amén. No religiosos. Una cosa es ser religioso y la otra es ser cristianos o hijos de Dios. Hoy día se practica mucho la religiosidad. Vivimos una vida mundanal cuando no hay culto y cuando llegamos al culto somos, hermanos amados, los más justos que pisan la tierra. Amén. No, esto debe ser, hermanos amados, paralelo. Por eso que cuando Cristo, y vuelvo a decir, dice que busca adoradores, que le adoren en espíritu, en verdad, no son los adoradores que van a saltar y a gritar en las iglesias. No. Son aquellos que constantemente están en la voluntad de Dios. Esto es lo que el escritor viene diciendo. Pero dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate y padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, y fuiste hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sí, los primeros comienzos nuestros fueron así, de gloria. Perdíamos algo, nos daba lo mismo, no nos interesaba, porque sabíamos que teníamos algo mejor. Pero hoy día nos hemos hecho ambiciosos, nos hemos puesto avaros, ¿verdad? Trabajamos más de tiempo y quitamos el tiempo al Señor. No somos bondadosos con el hermano. Tenemos que reconocer que nuestra condición es así. Y eso no nos sirve, hermanos amados. Aquí el apóstol les hace recordar los primeros tiempos, cuando sufríamos con el hermano que sufría, que apoyábamos al hermano que estaba en necesidad. Hoy día ya no es así. Hoy día se ha hecho, hermano, común en preocuparse cada uno de su cada uno. Y como decía, nos hemos afanado más en nuestro trabajo y hemos abandonado los cultos. Hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de preocupar a nuestro hermano. El hermano viene siendo como un desconocido para nosotros. Aún Dios viene siendo como desconocido para nosotros porque lo conocemos solamente el día domingo o el día que hay un culto. Debemos meditar. Y por eso que el apóstol le dice que traigan a la memoria, acuérdense lo que hacían al principio. En el Apocalipsis dice, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Haz las primeras obras, vuelve a lo mismo. Si hay arrepentimiento en nosotros, debemos volvernos como al principio. Luego dice, no perdáis, pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué cosa? La promesa. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dice, porque aún un poquito, escuche, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Escuchó bien? Es claro la escritura, pero no, pero aquí viene una palabra, pero voy a detenerme un poquito aquí, ya estamos por concluir ya. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma.
Usted se vuelve atrás, no va a agradar a Dios. No. Con volverse a la mundanalidad, usted no agrada a Dios. Deje la envidia, deje la corrupción, deje el pecado. Si usted ya lo había dejado, si usted ya había avanzado, volverse atrás no significa una ganancia, significa una pérdida. Y esto es lo que está alentando el escritor de Hebreo en este capítulo 10, a no volverse atrás, a mantener la fe, la convicción. Luego va a empezar a hablar de lo que es la fe en el capítulo 11, pero vamos a llegar hasta acá nomás. Amén. Mañana continuamos con el capítulo 11. Entonces, me reservé el texto final. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. O sea, usted volviendo atrás no agrada a Dios. Ni siquiera se agrada, quizás tal vez se agrada a usted mismo. Quizás, si le gusta esa vida. A mí no me gustaba la vida pasada, y no me gusta. Cuando Dios me hizo ver la nueva vida, en Él deseché la vida antigua. Ciertamente tenemos tentaciones a volver, porque recuerde que la tentación siempre es del diablo. La prueba es de Dios, la tentación viene del diablo, ¿no? Porque Dios no tienta a nadie, ojo con eso. La prueba sí viene de parte de Dios, para perfeccionar al creyente en esta tierra. Amén. Dios bendiga a mi hermano Jorge Pulgar. Entonces terminamos y concluimos con este último texto. Voy a leer nuevamente el 38 de Hebreos capítulo 10. Mas el justo vivirá por fe. ¿Cuál fe? Aquí dice el mismo, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué espera usted? ¿Qué espero yo? Amén. Luego dice, pero nosotros, los hijos de Dios, usted, yo y todos los hijos de Dios que están en la faz de toda esta tierra, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando el escritor, hermanos amados, está diciendo que meditemos en nuestra vida pasada, en la primera, cuando nos convertimos recién, nos está haciendo pensar, amén, en que debemos meditar cómo empezamos esta carrera. Y como lo dije antes, también en Apocalipsis, el apóstol Juan nos hace mención de aquellas cosas, por el Espíritu. Has dejado tu primer amor, arrepiéntete y haz las primeras obras. Volvámonos al principio. Entonces, para retroceder, la única manera es que volvamos a eso y volvamos, como dije un hombre, solamente para tomar impulso. Usted puede volver atrás, pero para tomar impulso y seguir adelante. Amén. No para quedarse, no para alojarse en su pasado. Dios ya, con el sacrificio que hizo en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, le santificó, como dice Corintios, dice que nosotros, hermanos, fuimos hechos justicia. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El estatus suyo es un estatus más alto del que el mundo tiene. Que Dios los bendiga. Mañana seguimos con el capítulo 11 del libro de Hebreos. Amén. Un saludo para todos en el nombre de Jesús.